de tiempos atrás, cuando nos fuimos con Jürgen ni recuerdo a dónde, Huánuco, y esta historia con Roberto Carlos y que él le daba epilepsia en un parque, ¿no? Y también las otras actuaciones, esto de lo sé todo, ¿no? Que es un típico chiste, cuento, que a veces se ilustra y es gracioso, ¿no? Y voy a jugar un poquito ahora, hoy día, en esta noche, también con algo relacionado a lo sé todo. Y lo voy a poner como ejemplo al pastor Jürgen, porque les voy a contar a ustedes algo que sucedió una vez con él. Algo gracioso. Recuerdo que Jürgen estaba con Johnny Gavino en una cabina de internet. Y nosotros estábamos chateando, ¿no? Creo que en esa época no me acuerdo qué se usaba, Messenger o High Five o algo por el estilo. Y yo había recibido una, no sé cómo llamarle ahora, pero era como un icono que uno le enviaba a la otra persona, a quien sea, y este icono decía, estás siendo hackeado. Estoy grabando todo lo que está en tu disco duro. Y se veía en ese icono que la información iba pasando a otra cajita como que era otro disco duro. Y Jürgen, cuando recibió eso, dice, saltó. Y Johnny supuestamente que él sabe estas cosas también, ¿no? Los dos empezaron a decir, nos están hackeando, nos están hackeando. Y estaban tratando de pararlo y de detener esto, hasta que finalmente ya no pudieron y Johnny finalmente jaló y desconectó la computadora. Esto es lo que me contaron. Al final Johnny dice, ya nos hackearon, dijo. Ya se dieron por vencidos. Y esto era solamente una figurita que se enviaba y daba esa sensación de estar siendo hackeado, ¿no? El hecho es que esto fue algo gracioso, pero fue una mentira. Y una mentira sembrada. Algo que envié en esos momentos, era un chiste, yo lo envié a Jürgen y a Johnny. Y ellos al recibirlo, simplemente se les nubló el entendimiento. Nos están hackeando, dijeron. Así que ellos saltaron para tratar de detener esto. La duda es así, un gusanito que se prende, que entra en nuestra mente y que va carcomiendo las confianzas, convicciones que tenemos. En una ocasión escuché hablar de estos caracoles, estos moluscos, ¿no? En el mar. Caracoles que dicen, cuando un caracol se adhiere a una almeja, las almejas son estas como conchas muy duras, resistentes, son como si fueran piedras. Y adentro de las almejas desarrollan estas perlas. Cuando un caracol se posiciona encima de una almeja, este caracol va a ir perforando lentamente la caparazón de la almeja hasta que logra hacer una pequeña hendidura y después a través de esa pequeña hendidura va a consumir todos los líquidos vitales de la almeja hasta exterminarla. Así son las dudas. Pequeños gusanos sembrados en nuestra mente que de alguna manera van carcomiendo nuestras convicciones. Estas dudas pueden ser respecto a lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios,
como pueden ser respecto a la confianza que nosotros tenemos respecto a una persona, nuestros padres, nuestros hijos o nuestras parejas. Dudas sembradas que poco a poco van generando y carcomiendo nuestras convicciones. Y finalmente, dañan todas aquellas cosas que nosotros damos por sólidas en nuestras vidas. En la Biblia encontramos, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Las dudas muchas veces atacan esto, nuestras convicciones más básicas de la fe. Nos hacen dudar de lo que nosotros creemos. Recordemos lo que sucedió en el huerto de Edén, Adán y Eva. La serpiente astuta sembró dudas en la mente de Adán y Eva. Las palabras precisas. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. En primer lugar, Dios no le había dicho a la mujer que no coman de este árbol ni lo toquen. Dios le había dicho que no deberían de comer de ese árbol. Pero la mujer fue un poco más allá. Le añadió a lo que Dios había dicho algo que era parte de su interpretación. Y esto es algo básico dentro de nuestras convicciones, que muchas veces nosotros no tenemos la verdad simplemente clara. Y al no tener la verdad clara, nosotros mismos vamos a añadir algo para completar la escena que no la tenemos clara en nuestra mente. El propósito de Dios. Lo que viene a ser el espíritu de la palabra, que es la intención de Dios. Simplemente, como no la entendemos, nosotros llenamos esos vacíos de información con nuestras propias creencias y nuestra propia imaginación. Y obviamente esto genera más confusiones. Son lugares donde cualquier persona, cualquier duda puede penetrar, y en estos casos, Satanás puede llenarnos la mente de dudas y hacernos desconfiar de la palabra de Dios. Esto es lo que sucedió. La mujer vio. Ojo, todavía no habían comido del árbol, pero ella vio a través de las palabras de la serpiente
que el árbol era bueno, agradable, atractivo, y esto los llevó a pecar. Por otro lado, en Santiago encontramos que aquel que no tiene fe, capítulo 1, versículo 6, pida a Dios, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchas veces nosotros nos encontramos con que, caramba, tengo dudas. ¿Cómo puedo operar mi vida? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios y pedirle las cosas? Con las dudas que tengo. ¿Cómo yo puedo aferrarme y hacerme de las bendiciones de Dios si aún tengo dudas en mi mente? Y muchas veces nosotros como cristianos, y a veces nosotros como cristianos maduros, que a veces nos reconocemos o nos confiamos o pensamos que somos maduros, tratamos de imponer a hermanos nuevos la exigencia de, no dudes, hermano, ora con fe. Y a veces no reconocemos que nosotros mismos todavía tenemos dudas. A veces nosotros mismos. Yo me he visto muchas veces en esta situación, pensando que soy mejor que alguien o que mi fe es más fuerte que la de otras personas. Simplemente no lo es. Ser humano, como cualquier otro. Y las dudas son parte de nuestra humanidad. Un buen amigo, un buen hermano, un buen pastor, él me suele recalcar y recordar. ¿Acaso todas aquellas personas que sanó Jesús, acaso un día después no murieron y pasaron también por la muerte? Esto quizás parezca una locura, pero esto precisamente recalca aún más lo que nosotros debemos de considerar y simplemente saber que es parte de nuestra humanidad y que nosotros no necesitamos sentirnos que somos perfectos y que jamás vamos a fallar y que no vamos a dudar tampoco. Es parte de nuestra humanidad y es parte de lo que nos toca vivir. Como seres humanos, todavía vamos a fallar. Como seres humanos, todavía vamos a tener debilidad en esta vida y un día vamos a morir. Y esto es lo que nos señala precisamente. Dios puede hacer milagros en nosotros. Dios hizo milagros en las vidas de esas personas, pero eso no los hizo a ellos invencibles, inmortales. El dudar es parte de nuestra humanidad y de nuestro desarrollo como cristianos. No es malo no estar bien un día. Lo que es malo es quedarse así, estar mal siempre y no levantarse y no salir adelante. Hoy día puedes tener dudas, pero eso no significa que tengas que estar así, permanentemente dudando y no aferrándote de las cosas de Dios. Quizás el pasaje más importante, hablando acerca de las dudas y de la fe y de la confianza que debemos de desarrollar y alcanzar para con Dios. Para mí, no hay ningún pasaje mejor
que el del Evangelio de Juan, capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Sé que es tarde, no quiero tomarme demasiado tiempo, simplemente quiero relatarlo brevemente. Un hombre nacido ciego, de nacimiento. Jesús pasaba por ahí. La gracia de Dios alcanzó a ese hombre. Jesús lo miró, lo vio, se interesó, tuvo cuidado de él, tuvo preocupación de él, tuvo compasión de él. Y cuando le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús dijo, este hombre es ciego para mostrar su gloria en él. Y en ese mismo instante lo sanó. Este hombre ciego, sin ninguna educación, fue traído a los fariseos. Los fariseos lo interrogaron y los fariseos pretendieron decirle lo que son las cosas y pretendieron hacerle a él confesar que Jesús es simplemente un hombre pecador, que no es nadie. Y el hombre ciego, ¿qué respondió? No sé nada. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego y este hombre me sanó. Así que los fariseos lo echaron de la sinagoga. Después Jesús, encontrándolo, le preguntó, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esta es la convicción que todo cristiano aspira a tener. Una convicción basada no en lo que alguien me haya contado, las cosas que una persona respetada me ha dicho, sino basada en las experiencias que yo mismo he tenido y que nadie va a poder cambiarlas. Una experiencia personal de haber sido tocado por el amor de Dios, el cual cambió mi vida. Cualquier cosa que pueda suceder a mi alrededor no va a poder hacer que esto cambie, ni que la duda pueda de alguna manera carcomer mis convicciones al respecto. Si es que esto no ha sucedido en tu vida, si es que las convicciones que tú tienes son simplemente de oídas porque alguien más te contó, porque escuchaste por ahí algo que te pareció interesante, porque viste que alguien cambió su vida acercándose a Dios, lo cual no ha ocurrido contigo, entonces lo único que tienes que hacer, obviamente, es simplemente abrir tu corazón y permitir que una experiencia personal ocurra entre tú y Dios. Que Jesús pueda entrar a tu corazón y que puedas experimentar y gozar de su amor en ti. Ese amor transformador que nadie lo va a poder cambiar, ocultar o simplemente
extraer de ti. He visto milagros, he visto demonios, endemoniados, sujetarse. He visto y he gozado de milagros en otras personas y lo he visto con mis propios ojos. Pero nada de eso va a pesar más que el milagro que Dios hizo en mi propia vida, cambiando mi propio corazón. Ninguna cosa externa a mí va a poder sustituir eso. Y esa es la convicción que este ciego tuvo. Y cuando Jesús le preguntó, él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que permita que podamos nosotros gozar de esta manera tan personal e íntima de nuestra relación con Dios. Padre bendito, gracias, Señor, porque fue un gran sacrificio, oh Dios santo, algo que nosotros mismos no alcanzamos a comprender. Oh Dios santo, gracias porque el sacrificio en la cruz fue por nosotros, por cada uno de nosotros en manera particular. Permite que tu